Heinrich Himmler, el ejecutor de Hitler. Fue un arquitecto silencioso, eficiente y despiadado del Holocausto, el psicópata más leal de Hitler. Despachó sin piedad a quienes se interpusieron en su camino mientras ascendía a una posición de poder que solo estaba por debajo del Führer. Al final, traicionó espectacularmente a su maestro, solo para caer por su propia mano. En el episodio de esta semana revelamos la vida y la muerte frías y calculadoras de Heinrich Himmler. Heinrich Luitpold Himmler nació el 7 de octubre de 1900 en Wittelsbacher Straße 2 en Múnich. Fue el segundo de 3 hijos de Gebhard y Anna-Marie Himmler. Gebhard era el subdirector de la escuela secundaria de Landshut y un hombre piadoso y pedante. La familia era acomodada pero no rica, y gozaban de cierto prestigio en la comunidad local. Gebhard había sido tutor de los príncipes reales de Wittelsbach. Fue esta conexión la que llevó al gran honor de tener al príncipe Heinrich de Baviera como padrino de Heinrich. Heinrich no era un niño sano. A menudo faltaba a la escuela debido a diversas enfermedades. A pesar de ello, compensaba las ausencias trabajando más duro. Demostró ser un estudiante excelente. Un profesor de secundaria lo recordaba como un alumno muy aplicado cuya aplicación incansable, ambición ardiente y participación activa en clase lograron excelentes resultados. El hombre que llegaría a perseguir al clero católico sin piedad creció en el seno de una familia devota de creyentes. En su juventud, escribió en su diario: «Siempre amaré a Dios y permaneceré fiel a la Iglesia». De adolescente, Heinrich sirvió como monaguillo. Cuando estalló la guerra, desarrolló el deseo de servir a su país en una capacidad militar. Gebhard, un nacionalista ferviente, aprobó y trató de usar su contacto real para allanar el camino de su hijo para convertirse en oficial. Sin embargo, el joven de 17 años fue rechazado por la Marina Imperial debido a su miopía. Luego se unió al ejército, ingresando a la escuela de oficiales. Pero antes de completar su aprendizaje, la guerra terminó. A diferencia del Führer al que llegaría a adorar, Himmler no presenció de primera mano la carnicería de la Gran Guerra. En abril de 1919, Himmler se unió a una de las muchas unidades del ejército Freikorps decididas a aplastar el movimiento comunista. Durante los 2 años siguientes, sirvió en diversas organizaciones paramilitares que marchaban en contra de la democracia, el vergonzoso Tratado de Versalles y la dictadura marxista. Himmler se frustró por no haber combatido en la primera línea durante la guerra y, careciendo de dirección, buscó una causa que pudiera abrazar y un líder al que pudiera respetar. La familia Himmler no era inherentemente antisemita. Sin embargo, en sus primeros 20 años, comenzó a leer panfletos que difamaban a los judíos que circulaban por Múnich. También consiguió los Protocolos de los Sabios de Sion, un documento falsificado que pretendía contener detalles de una conspiración mundial judía. Himmler llegó a la mayoría de edad en un momento en que el antiguo orden estaba en estado de caos. El pueblo alemán había sido derrotado, su economía diezmada y su psicología dañada irreparablemente. Esto causó miedo y depresión. En el antiguo orden, Himmler, hijo de un tutor real, habría encontrado un lugar seguro en la sociedad. Pero ahora todas las apuestas estaban canceladas. Tendría que forjar su propio camino. Gerhard Himmler había inculcado a sus hijos el ideal teutónico de que el ario alemán era el ser humano superior. Lo que Heinrich vio en las calles de Múnich a principios de la década de 1920 era lo opuesto a la supremacía aria, la gente se estaba deslizando rápidamente hacia la decadencia y la inmoralidad. Pero esto no fue culpa del pueblo alemán, sus lecturas convencieron a Himmler de que todos los males del país podían atribuirse a un grupo, los judíos. Himmler pasaría el resto de su vida defendiendo el ideal teutónico. Su constante reflejo cuando se enfrentaba a una situación era,
¿Qué habrían hecho nuestros antepasados en esta situación? Asqueado por lo que había sucedido a su amada nación alemana, el joven Himmler comenzó a hacer planes para emigrar. El 23 de noviembre de 1921 escribió lo siguiente en su diario. Hoy recorté un artículo del periódico sobre la emigración a Perú. ¿Dónde terminaré? España, Turquía, los países bálticos, Rusia, Perú. A menudo lo pienso. En 2 años ya no estaré en Alemania. Un año después, todavía estaba en Alemania, pero el sueño de vivir en el extranjero seguía con él. En 1922, se interesó en la embajada soviética sobre mudarse a Ucrania como administrador de una finca. 2 décadas después, enviaría sus escuadrones de la muerte a Ucrania para diezmar la tierra y eliminar a sus habitantes judíos, pero por ahora su mayor ambición era ser un pacífico administrador agrícola. A finales de 1922, Himmler completó una licenciatura en agricultura y consiguió un trabajo como asistente agrícola en una fábrica de fertilizantes. Luego, en 1923, se unió al Partido Nacional Socialista de los Trabajadores. Comenzó como miembro de la unidad paramilitar bajo Ernst Röhm y participó en el fallido intento del putsch de la cervecería, que intentaba tomar el poder. La policía arrestó a varias personas, incluido Hitler, pero liberaron a Himmler por falta de pruebas. Sin embargo, su participación en el intento de revuelta lo llevó a perder su trabajo como analista agrícola. Sin ingresos, tuvo que regresar a vivir con sus padres. Alrededor de este tiempo, Himmler parece haber caído en un estado depresivo. Tenía pocos amigos y mostraba una personalidad agresiva y volcánica. La religión católica, que le había sido tan querida, fue abandonada y comenzó a desarrollar una fascinación por lo oculto. A diferencia de muchos otros nuevos reclutas al partido nazi, Himmler no se impresionó de inmediato por la presencia de Adolf Hitler. Su adoración por el Führer se desarrolló con el tiempo. Como era su naturaleza, Himmler leyó todo lo que pudo sobre y por Hitler. Comenzó a apreciarlo primero a nivel intelectual, la adoración llegaría pronto. El desempleado de 25 años comenzó a poner todas sus energías en la causa del nacionalismo alemán. Asumió el cargo de secretario de Gregor Strasser, un farmacéutico de Landshut que se postulaba como candidato al Reichstag. A cambio de un salario mensual de 120 Reichsmarks, viajó por la Baja Baviera en su motocicleta y pronunció discursos incendiarios contra judíos y comunistas. Strasser era un miembro del partido nazi y la ayuda económica permitió a Heinrich cumplir su sueño de ser dueño de su propia tierra, comprando una granja de pollos en Waldtrudering, cerca de Múnich. Durante este tiempo, Himmler logró ascender rápidamente en su posición dentro del partido. Para 1926, era el subdirector de propaganda del Reich y luego el subdirector del Reichsführer SS. En ese momento, Hitler había sido liberado de prisión, había eliminado la amenaza interna de Strasser y publicado su obra, Mein Kampf. Himmler cambió sin esfuerzo su lealtad de nuevo a Hitler. El 6 de marzo de 1929, Hitler nombró a Himmler como Reichsführer SS. En ese momento, las SS eran una pequeña división de la SA más grande, que estaba bajo el mando de Ernst Röhm. La SA era el ejército privado de Hitler. La calidad de combate de sus hombres era cuestionable, pero Röhm veía su fuerza en el número. En contraste, las SS eran una fuerza mucho más elitista. Sus miembros llevaban gorras de pico negro con una calavera y brazaletes negros con esvásticas. Para 1934, la SA bajo Ernst Röhm se había vuelto redundante para Hitler. Ahora que era canciller, no tenía necesidad de un ejército privado. Se forjaron documentos que mostraban que la SA estaba planeando un golpe y Himmler llevó personalmente esos documentos a Hitler.
Inmediatamente se elaboraron listas de muerte que contenían los nombres de líderes de la SA, así como otros que Himmler y Heydrich consideraban amenazas para su creciente poder. En la parte superior de la lista estaba Ernst Röhm. Cuando Röhm fue arrestado, Hitler estaba a favor de conmutar la pena de muerte de su colega de mucho tiempo, pero Himmler y Heydrich lo persuadieron de eliminar a Röhm. Además, Himmler ordenó la muerte de Gerhard Strasser, el hombre a quien había apoyado anteriormente como líder del partido nazi y que había sido su empleador. Para 1935, Himmler ocupaba una posición de gran poder dentro del Estado nazi. Además de dirigir las SS y la Gestapo, también estaba al mando de toda la policía alemana. Esto le permitió participar en las reuniones del gabinete con todos los derechos y privilegios de un ministro del Reich. El 11 de octubre de 1936, Himmler dio un discurso frente a la Academia de las SS. La organización debía ser una clase de élite racias. Himmler se aseguró de ver una foto de cada solicitante. Los escaneaba minuciosamente en busca de cualquier cosa que pudiera dar evidencia de impureza. Una vez que encontrara sus ejemplares perfectos, planeaba hacer lo que pudiera para asegurarse de que hubiera más de ellos. Así que, el 28 de octubre de 1939, emitió su orden de procreación para las SS. Era un deber supremo de las mujeres y las niñas concebir hijos de los soldados de las SS antes de que partieran a la guerra por el Führer. Himmler había sido encargado de restaurar la salud de la nación. Esta tarea requería eliminar la impureza racias del país. Para ello, las SS recorrerían comunidad tras comunidad y las limpiarían de judíos, masones y jesuitas. Pero Himmler pronto amplió la lista de indeseables para incluir a eslavos, gitanos, homosexuales, testigos de Jehová y comunistas. Cuando Hitler invadió Rusia en 1941, Himmler proporcionó escuadrones de acción que seguirían al ejército regular a medida que conquistara territorios en el este. ¿Y qué hizo Himmler cuando no le llevó a tal desmoralización? Por supuesto, no había duda en la mente de Himmler de que la masacre en masa era moral, social y políticamente correcta. Durante años, había inculcado dos reglas simples en la mente de sus SS. En primer lugar, el Führer siempre tenía la razón. En segundo lugar, el fin justifica los medios. Presentó la exterminación en masa como una monumental misión secular que sus hombres tenían el privilegio de llevar a cabo. Después de presenciar personalmente la ejecución de 200 judíos cerca de Minsk, miró fijamente a los ojos de la muerte, los campos de concentración, con Auschwitz como modelo brillante, se convirtieron en fábricas de muerte increíblemente eficientes. Los que pasaban por las puertas del campo eran cribados, y los seleccionados iban directamente a las cámaras de gas. En menos de 15 minutos estaban muertos, víctimas del altamente tóxico gas Ciclón B. Para aquellos considerados aptos para trabajar, la muerte llegaba por agotamiento o inanición. Himmler visitó personalmente Auschwitz en 1942. Observó cómo se llevaban a cabo los asesinatos. Para él, no era más que una tarea más en su lista de tareas pendientes. Ordenó sin piedad la matanza de inocentes y supervisó el funcionamiento de los campos de concentración. Para mediados de 1944, el rumbo de la guerra había cambiado y el final del régimen nazi estaba cerca. Sin embargo, la lealtad inquebrantable de Himmler hacia Adolf Hitler seguía intacta. Esto plantea la pregunta de por qué, con su vasta red de espionaje, no tenía un aviso previo del complot del 20 de julio de 1944 para asesinar a Hitler. Algunos incluso han especulado que podría haber sido parte del complot, pero no hay evidencia concluyente que lo respalde.
El 20 de abril de 1945, Himmler asistió a una fiesta de cumpleaños en el búnker subterráneo que era el último refugio de Hitler, ubicado en el corazón de Berlín devastada. Hitler no sabía que Himmler tenía un segundo compromiso más tarde ese día, una reunión con un emisario del Congreso Mundial Judío. Propuso que los judíos y los nacionalistas socialistas enterraran el hacha de guerra. Realizó una sorprendente oferta, con el fin de salvar a los alemanes del embate de la invasión rusa. Estaba dispuesto a rendir el frente occidental, pero no el frente oriental. Himmler creía que podía negociar directamente con el presidente Eisenhower y se preguntó en voz alta si debía estrechar la mano del presidente o hacerle el saludo nazi. Por supuesto, las visitas clandestinas de Himmler debían ser secretas. Sin embargo, de alguna manera, la noticia se filtró a los medios de comunicación y el 28 de abril, la BBC de Londres informó que Himmler había intentado hacer la paz con los aliados. Himmler, despojado de sus cargos por Hitler y repudiado por los aliados, intentó pasar desapercibido y esperar tiempos mejores. Sin embargo, fue arrestado por las fuerzas británicas y colocado en un campo de prisioneros de guerra. Se sintió profundamente humillado por el trato que recibió como un soldado capturado y no el segundo hombre más poderoso del régimen nazi. Después de un breve tiempo en cautiverio, intentó revelar su verdadera identidad a sus captores, esperando que lo trataran con el respeto que le correspondía como número 2 del régimen nazi. En cambio, lo trataron con desprecio y lo obligaron a desnudarse por completo. Heinrich Himmler acabó tomando su propia vida, ingiriendo una cápsula de cianuro el 23 de mayo de 1945, poco después de su captura. Con su muerte, desapareció uno de los principales arquitectos del Holocausto y una figura clave en la maquinaria de terror nazi. La historia de Heinrich Himmler es un sombrío recordatorio de cómo la ambición desmedida y la ideología fanática pueden llevar a la traición y al horror más atroz en la historia de la humanidad.